Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Omar, la voz del horror cósmico. En este audiolibro vengo presentando el relato del inspector Legras, de Howard Phillips Lovecraft. Los asuntos más antiguos que hicieron que mi tío considerara significativos el sueño y el bajorrelieve del escultor son el tema de la segunda mitad de su extenso manuscrito, y es que, al parecer, ya antes el profesor Angel había visto el perfil infernal de la monstruosidad sin nombre, por lo que quedó desconcertado tanto por los jeroglíficos de carácter desconocido como por haber escuchado las sílabas ominosas que solo pueden reproducir como Cthulhu. Y todo esto en tan perturbadora conexión, que no es de asombrarse que llenara al joven Wilcox de preguntas y exigencias para que le diera más datos. La experiencia previa tuvo lugar en 1908. 17 años antes, cuando la Sociedad Arqueológica Estadounidense celebró su reunión anual en St. Louis. El profesor Angel, como correspondía a alguien con su autoridad y méritos, había tenido una participación prominente en todas las resoluciones, y era uno de los primeros en ser consultados por los muchos curiosos que aprovecharon la convocatoria para obtener las respuestas correctas a sus preguntas y formular problemas para recibir soluciones de expertos. El principal entre estos curiosos, que en poco tiempo se convirtió en el foco mayor de interés durante toda la junta, era un hombre de mediana edad y apariencia común, que había viajado desde New Orleans para buscar cierta información especial que parecía inconseguible en cualquiera de sus fuentes. Su nombre era John Raymond Legras y su profesión, inspector de policía. Llevaba consigo el objeto que había provocado su asistencia, una estatuilla grotesca, repulsiva y aparentemente antiquísima, de la cual a él le era imposible determinar su origen. No crea a nadie que el inspector Legras tenía el mínimo atisbo de interés por la arqueología. Por el contrario, su deseo de claridad estaba motivado por consideraciones puramente profesionales. La estatuilla, ídolo, fetiche o lo que fuera, había sido incautada algunos meses antes en los pantanos boscosos del sur de New Orleans, durante una redada contra una presunta celebración de vudú, y los rituales que estuvieron conectados con ella resultaron tan singulares y espantosos que la policía no pudo sino darse cuenta de que se había topado con un siniestro culto del todo desconocido para esa corporación e infinitamente más diabólico, incluso, que el de los círculos de vudú africanos más oscuros. Desde su origen, además de las historias erráticas e increíbles que se obtuvieron de la confesión de los participantes, no se descubrió ni una sola pista. De ahí la ansiedad de la policía por recibir cualquier indicio de conocimientos antiguos que pudiera identificar aquel símbolo aterrador y, a partir de lo revelado, rastrear el culto hasta su fuente de origen. El inspector Legras no tenía la menor idea de lo que su pregunta provocaría. Un vistazo al objeto fue suficiente para poner a los hombres de ciencia ahí reunidos en un estado de tensa conmoción, y estos no tardaron en rodearlo para poder ver aquella diminuta figura, cuya completa normalidad y aire de genuina antigüedad abismal apuntaba a panoramas desconocidos y arcaicos. Ninguna escuela escultórica conocida había perpetrado este objeto terrible. Más en la superficie desgastada y verduzca de la piedra ignota estaba registrado el paso de cientos e incluso miles de años. La figura, la cual por fin fue circulando lentamente de un hombre a otro para su estudio cercano y meticuloso, tenía entre 13 y 15 centímetros de altura y provenía de una mano de obra exquisitamente artística. Representaba a un monstruo de forma vagamente antropoide, pero con una cabeza como de pulpo, cuyo rostro era un amasijo de tentáculos, con un cuerpo escamoso y correoso, garras prodigiosas en las patas traseras y delanteras, y unas alas largas y estrechas en la espalda. Esta cosa, que parecía imbuida de una malignidad atemorizante y antinatural, era de una corpulencia un tanto hinchada, y se acuclillaba malévolamente en un bloque o pedestal rectangular cubierto con caracteres indescifrables. Las puntas de las alas tocaban la parte de atrás del bloque. El trasero ocupaba el centro, y las garras largas y curveadas de las patas posteriores dobladas se aferraban al frente del bloque y se extendían hasta un cuarto de la altura del total del pedestal. La cabeza cefalopoide estaba inclinada hacia el frente, de modo que los extremos de los tentáculos faciales rozaban los dorsos de las enormes garras delanteras que se sujetaban a las rodillas elevadas. El aspecto de todo el conjunto era anormalmente realista, y aún más atemorizante porque su origen resultaba completamente desconocido. Su edad vasta, asombrosa e incalculable, era inobjetable. No obstante, carecía de vínculo alguno con cualquier tipo de arte conocido y quizá pertenecía a los albores de la civilización, o
Tal vez era incluso más antigua que eso. Independientemente de la forma, su material mismo resultaba también un misterio. La resbaladiza piedra verde y negra, con sus vetas y estrías doradas o iridiscentes, no se parecía a alguna cosa conocida para la geología o la mineralogía. Los caracteres a lo largo de la base eran igualmente desconocidos, y ninguno de los científicos presentes, a pesar de ser miembros de una agrupación de expertos conocedores del tema a nivel mundial, fue capaz de hacerse de la mínima idea de incluso su más remota identidad lingüística. Estos, al igual que el objeto y el material, pertenecían a algo horrorosamente remoto y diferente de la humanidad como la conocemos. Algo que sugería la pavorosa existencia de ciclos de vida ancestrales e impíos en los que nuestro mundo y nuestras concepciones no tienen lugar. Y, sin embargo, mientras cada uno de los miembros por separado negaba con la cabeza y se confesaba derrotado ante el problema planteado por el inspector, había un hombre en la reunión que sospechaba la existencia de cierta familiaridad extraña entre la forma monstruosa y la escritura. Puntualmente, pero con cierta timidez, habló de la rara insignificancia que él conocía. Esta persona era el fallecido William Channing Webb, profesor de antropología en la Universidad de Princeton y un explorador de reputación sobresaliente. El profesor Webb estuvo involucrado 48 años antes en un recorrido por Groenlandia e Islandia en una infructuosa búsqueda de algunas inscripciones rúnicas. Sin embargo, internado en el oeste de la costa groenlandesa, encontró una singular tribu o culto de esquimales degenerados cuya religión, una forma curiosa de adoración del diablo, lo dejó helado por su deliberada sed de sangre y su naturaleza repulsiva. Era una fe de la que los otros esquimales sabían muy poco, y que mencionaban solo a costa de estremecimientos, diciendo que había llegado de esas eras espantosamente antiguas, incluso antes de que se formara el mundo. Además de los innombrables rituales y sacrificios humanos, había ciertos extraños ritos hereditarios dirigidos a un anciano supremo o Tornasuk, y de esto, el profesor Webb tomó una cuidadosa copia fonética de un Angkok, o brujo sacerdote, y escribió los sonidos del alfabeto romano tan bien como supo hacerlo. Pero justo ese fetiche al cual adoraba este culto era de importante significación, y alrededor de este bailaban sus integrantes cuando la aurora se removía en las alturas por encima de los acantilados de hielo. Era, aseguró el profesor, un bajorrelieve de piedra muy rústico, compuesto por una imagen horripilante y una suerte de escritura críptica. Hasta donde podía decir, había un tosco paralelismo en todas las características esenciales de la cosa bestial que ahora estaba ante sus ojos, y el de todos los de ahí reunidos. Este dato fue recibido con suspenso y azoro por los integrantes de la asamblea. Resultó ser doblemente emocionante para el inspector Legras, quien de inmediato comenzó a acribillar a su informante con preguntas. Habiendo anotado y copiado un ritual oral entre los cultistas del pantano que sus hombres arrestaron, el inspector rogó al profesor que recordara tan bien como le fuese posible las sílabas que había registrado de entre los esquimales adoradores de demonios. Entonces sobrevino una exhaustiva comparación de detalles y un momento de silencio asombrado cuando tanto el detective como el científico estuvieron de acuerdo en la virtual naturaleza idéntica de la frase común a ambos rituales demoníacos, que estaban separados tanto por distancia como por culturas. Lo que en esencia entonaban los magos y esquimales y sacerdotes del pantano en Luisiana a sus ídolos similares era algo muy parecido a esto, y la división de palabras se podía deducir a partir de sus pausas tradicionales entre frases según se cantaban en voz alta. Fungle, Magluanafa, Cthulhu, Rulie, Maganakal, Fatagen. Legras tenía un punto que lo aventajaba del profesor Webb, porque varios de entre los prisioneros mestizos le repitieron lo que otros celebrantes más antiguos les habían dicho que significaban aquellas palabras. Ese texto, tal cual estaba escrito, se leía de esta manera: en su morada en Relie, Cthulhu muerto aguarda soñando. Y entonces, en respuesta de una demanda urgente y generalizada que le hicieron los presentes, el inspector Legras relató tan detalladamente como le fue posible su experiencia con los adoradores en el pantano. Contó una historia tal que bien puedo comprender por qué mi tío le atribuyó una gran profundidad. Tenía el gusto de los sueños más salvajes de los hacedores de mitos y los teósofos, y revelaba un sorprendente grado de imaginación cósmica, imposible de alcanzar por semejante grupo de descastados y parios. En noviembre 1 de 1907, a la policía de New Orleans le habían llegado llamados frenéticos desde el pantano y la región de la laguna hacia el sur. Los habitantes, en su mayoría primitivos pero bien intencionados descendientes de Lafitte, estaban sobrecogidos por un terror abyecto hacia una cosa desconocida que les había acaecido por la noche.
Era vudú, en apariencia, pero vudú de una índole más terrible de la que ellos hubieran sabido jamás, y algunas de sus mujeres y niños habían desaparecido desde que aquel malévolo golpeteo de los tambores comenzara su incesante retumbar en los rincones más alejados de las oscuras y espeluznantes arboledas en las que ningún habitante se aventuraba. Hubo gritos enloquecidos y alaridos desgarradores, cánticos que helaban el alma y el bailoteo de llamaradas diabólicas. Además, el aterrado mensajero añadió que la gente no podía soportarlo más, así que un cuerpo de 20 policías llenando 2 carruajes y un automóvil había salido. Ya entrada la tarde, con el tembloroso lugareño como su guía, se detuvieron al final del camino transitable y, en silencio, vadearon a lo largo de varios kilómetros a través del terrible bosque de cipreses donde nunca entraba la luz de día. Raíces feas y malignas, de las que colgaban nudos de musgo, impedían su marcha y, de vez en cuando, piedras húmedas apiladas o una sección de pared derruida eran señales que, aunadas a las depresiones creadas por cada árbol deforme y amasijos de hongos, hacían más intensa la sensación de que ahí se albergaban habitantes repulsivos. Después de un largo rato, se hizo visible el asentamiento de los denunciantes, que no era más que un miserable apiñamiento de chozas, y los lugareños histéricos corrieron para rodear el grupo de linternas que avanzaba oscilando. El golpeteo amortiguado de los tambores ahora era apenas audible, y provenía de muy lejos, y un chillido terrorífico llegaba a intervalos infrecuentes cuando el viento cambiaba de dirección. También parecía que un brillo rojizo se filtraba entre los matorrales más allá de las veredas interminables de la fronda nocturna. Reacios incluso a que se les dejara solos de nueva cuenta, cada uno de los atemorizados pobladores se negó, sin pensarlo siquiera, a acercarse un palmo más al escenario de aquella impía adoración, de manera que el inspector Legras y sus 19 colegas siguieron avanzando hacia las lúgubres bóvedas de horror que ninguno de ellos había recorrido antes. La policía estaba incursionando, en ese momento, en una región que tradicionalmente tenía mala reputación, notablemente desconocida y poco recorrida por hombres blancos. Había leyendas que hablaban de un lago escondido en el que nunca se habían posado los ojos de los mortales, y en el que moraba una enorme cosa que asemejaba un pólipo informe con ojos luminosos, y los habitantes murmuraban que, a medianoche, demonios con alas de murciélago volaban desde cavernas en el interior de la tierra para adorar. Ellos decían que había estado ahí desde antes de Diverville, que era anterior a la Salle, que antecedía a los indios e incluso que precedía a las bestias comunes y a las aves del bosque. Era una pesadilla en sí misma, y verla significaba la muerte, pero hacía soñar a los hombres y, de esta manera, ellos sabían lo suficiente como para mantenerse alejados. De hecho, la actual orgía vudú se llevaba a cabo justo en el límite de esta área aborrecida, un lugar horrible en sí mismo. Quizá por eso, en este sitio preciso para la adoración había aterrorizado a los lugareños más que los sobrecogedores sonidos e incidentes. Solo la poesía o la locura podrían hacer justicia a los ruidos escuchados por hombres de Legras, conforme avanzaban con determinación por la ciénaga oscura hacia el brillo rojizo y los tambores amortiguados. Hay calidades vocales que son propias de la humanidad y otras que corresponden a las bestias, y es terrible escuchar que de una salga la que debería salir de la otra. Furia animal y fragor orgiástico se mezclaban violentamente y alcanzaban niveles demoníacos debido al éxtasis aullante y salpicado de graznidos que surcaban, cual tempestad pestilente salida de las profundidades de infierno, aquella espesura y que reverberaban a través de ella. De vez en cuando, el ulular menos organizado cesaba y de lo que parecía ser un coro bien ensayado y compuesto por voces enronquecidas, aquella horrorosa frase o ritual levantaba un cántico: Funglui, Magluanafa Cthulhu Rulie, Maganagal Fatagan. Funglui, Magluanafa Cthulhu Rulie, Maganagal Fatagan. Entonces los hombres, que ya habían alcanzado el lugar donde los árboles estaban más dispersos, de pronto se encontraron con la visión del espectáculo tal cual. 4 de ellos se tambalearon, 1 se desmayó y 2 no pudieron impedir lanzar gritos frenéticos que, por fortuna, fueron asordinados por la cacofonía enloquecida de la orgía. Legras echó agua del pantano en la cara del hombre desmayado, y todos se quedaron de pie, temblando y casi hipnotizados por el horror. En un claro natural dentro del pantano había una isla cubierta de pasto, con un área de quizá unos 4 kilómetros cuadrados, sin árboles y tolerablemente seca. En ella saltaba y se retorcía una horda aún más indescriptible por su anormalidad humana, que nadie, salvo un cime o una angarola, podría pintar. Desprovista de vestimenta, esta progenie híbrida roznaba,
bramaba y se ondulaba alrededor de una enorme fogata circular en el centro de la cual, revelada por ocasionales separaciones en la cortina de llamas, se erguía un gran bloque de granito de unos 2,5 metros de alto, encima del cual, y en total incongruencia por su diminuto tamaño, reposaba la nociva estatuilla tallada. Los cuerpos, extrañamente mancillados de los indefensos lugareños que habían desaparecido, colgaban de cabeza, debajo de 10 cadalsos colocados a intervalos regulares entre ellos, formando un círculo que tenía por centro al monolito rodeado de llamas. Era dentro de este círculo donde los adoradores saltaban y rugían. La dirección general de la masa iba de izquierda a derecha, en una bacanal sin fin entre el perímetro de cuerpos y el anillo de fuego. Pudo ser solo la imaginación o meros ecos los que indujeron a uno de los hombres, un español impresionable, a figurarse que escuchaba respuestas alternadas al ritual desde un sitio alejado y totalmente oscuro dentro de la arboleda de leyendas y horrores antiguos. Después conocí e interrogué a este hombre, Joseph de Galvez, quien demostró ser un distractor imaginativo. De hecho, él se atrevió a indicar que había sentido un ligero batir de grandes alas, o que había atisbado fugazmente unos ojos brillantes y una colosal masa blanquecina allende los árboles más remotos. Supongo que había oído demasiadas supersticiones nativas. De hecho, la pausa horrorizada que habían hecho aquellos hombres fue de una duración relativamente breve. El deber era primero, y aun cuando debía haber cerca de 100 celebrantes mestizos en la turba, la policía confiaba en sus armas de fuego y se lanzó con determinación hacia el hervidero nauseabundo. Durante 5 minutos, el estruendo y caos resultantes rebasaron cualquier posible descripción. Se tiraron golpes salvajes, se hicieron disparos y algunos lograron escapar, pero al final Legras pudo contar unos 47 tétricos prisioneros, a los que se obligó a vestirse deprisa y formarse en una fila flanqueada por 2 hileras de policías. 5 de los fanáticos yacían muertos y 2 más gravemente heridos. Fueron llevados en camillas improvisadas por sus compinches apresados. Por supuesto, la imagen del monolito fue cuidadosamente retirada y Legras se la llevó consigo. Examinados en el cuartel general, luego de un viaje fatigoso bajo una lluvia intensa, los prisioneros resultaron ser todos de sexo masculino, de una raza vil y bastante mezclada, y del tipo mentalmente aberrante. La mayoría eran marineros, y unos cuantos negros y mulatos, casi todos procedentes de las islas occidentales, o brava portugueses de las islas Cabo Verde, lo que daba un tinte de práctica vudú al culto heterogéneo. Pero al cabo de varias preguntas, se puso de manifiesto que algo mucho más grave y antiguo que el fetichismo negro estaba implicado ahí. Degenerados e ignorantes como eran, las criaturas se ceñían con sorprendente congruencia a la idea central de su fe aborrecible. Ellos veneraban, así lo refirieron, a los grandes primigenios, quienes vivieron en eras anteriores a la existencia de hombre alguno, y que llegaron al joven mundo desde el cielo. Ahora, estos grandes primigenios se habían retirado dentro de la tierra y bajo el mar, pero sus cuerpos muertos les habían contado sus secretos a los primeros hombres mientras soñaban, y ellos habían desarrollado un culto que nunca había desaparecido. Este era tal culto, y los prisioneros dijeron que desde siempre, y para siempre, había existido, oculto en los yermos distantes y en los rincones oscuros de todo el mundo, hasta que llegara el momento en el que el gran sacerdote, Cthulhu, desde su sombría morada y en la majestuosa ciudad de R'lyeh, bajo las olas, se levantaría y pondría al mundo de nuevo bajo su influencia. Algún día habría de retornar, cuando las estrellas estuviesen alineadas, y el culto secreto siempre estaría esperando para liberarlo. Mientras tanto, nada más se podía decir. Había un secreto que ni la tortura hacía posible confesar. La humanidad no estaba completamente sola entre los seres de la tierra, pues algunos entes salían de la oscuridad para visitar a sus pocos fieles. Sin embargo, estos no eran los grandes primigenios. Ningún hombre había visto jamás a los grandes primigenios. El ídolo tallado era el gran Cthulhu, pero nadie era capaz de decir si los otros eran o no semejantes a él. Ahora ya nadie podía leer la antigua escritura. Si bien las cosas se comunicaban de boca en boca, el ritual cantado no era el secreto. De ese nunca se hablaba en voz alta, solo con susurros. El cántico únicamente significaba esto. En su morada de R'lyeh, Cthulhu, muerto, aguarda soñando.
solo 2 de los prisioneros fueron considerados lo bastante cuerdos como para condenarlos a la horca. El resto fue internado en diversos sanatorios. Todos negaron tener parte alguna en los asesinatos rituales y aseveraban que las muertes habían sido obra de los alados negros que habían llegado a ellos desde su lugar inmemorial de reunión en el bosque embrujado. Nunca se pudo obtener un relato coherente acerca de aquellos aliados misteriosos. Lo que la policía logró averiguar lo obtuvo principalmente de un mestizo de edad avanzada, llamado Castro, quien declaraba que había navegado hasta puertos extraños y hablado con los líderes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de espantosas leyendas que opacaban las especulaciones de los teósofos y hacían parecer que la humanidad y el mundo eran de hecho recientes y temporales. Hubo otras eras cuando otras cosas dominaban el planeta y ellas habían construido ciudades monumentales. Los restos de estas, según comentó que le dijeron los chinos inmortales, aún se podían encontrar como rocas ciclópeas en islas del Pacífico. Todas murieron muchísimos eones antes de que aparecieran los hombres, pero había artes que las podían revivir cuando las estrellas volvieran a sus posiciones adecuadas en el ciclo de la eternidad. De hecho, ellas habían venido de las estrellas y trajeron sus imágenes consigo. Estos grandes primigenios, continuó Castro, no eran de carne o sangre en absoluto. Ellos tenían forma, sí. ¿Por qué? ¿Acaso no lo probaba esta imagen inspirada en las estrellas? Pero esa forma no estaba hecha de materia. Cuando los astros estaban en su posición correcta, ellos podían precipitarse de mundo en mundo a través del firmamento. Pero cuando las estrellas no estaban alineadas, ellos no podían vivir. Sin embargo, aunque ellos ya no vivieran, nunca morirían de verdad. Todos yacían en moradas de roca en su gran ciudad de R'lyeh, preservados por los hechizos del poderoso Cthulhu hasta la gloriosa resurrección, cuando las estrellas y la tierra pudieran estar listas una vez más para recibirlos. Llegado este tiempo, alguna fuerza del exterior debía ayudarlos a liberar sus cuerpos. Los encantamientos que los mantenían intactos de igual manera preveían que ellos debían realizar alguna acción inicial y yacer alertas en la oscuridad, albergando pensamientos mientras transcurrían incontables millones de años. Ellos sabían todo lo que estaba ocurriendo en el universo, porque su lenguaje era la transmisión del pensamiento. Incluso ahora, ellos hablaban en sus tumbas. Cuando luego de eternidades de caos, llegaron los primeros hombres, los grandes primigenios les hablaban a los más sensibles de entre todos ellos, por medio del moldeado de sus sueños, porque sólo así su lenguaje podía llegar hasta las mentes de carne que caracterizaban a los mamíferos. Entonces, murmuró Castro, aquellos primeros hombres formaron el culto alrededor de altos ídolos que los grandes primigenios les mostraron, ídolos traídos en eras remotas desde lóbregas estrellas. Este culto no habría de morir hasta que esos soles se alinearan correctamente otra vez y los sacerdotes secretos sacaran al gran Cthulhu de su cripta para que reviviese a sus súbditos y reiniciara su dominio en la tierra. Sería fácil de reconocer el momento porque, para ese entonces, la humanidad se habría vuelto como los grandes primigenios, libre y brutal, más allá del bien y del mal, con las leyes y la moral destruidas y todos los hombres gritando y matando y celebrando con júbilo. Entonces, los grandes primigenios liberados les habrían de enseñar nuevas maneras de gritar, matar y divertirse entre ellos, y toda la tierra se incendiaría en un holocausto de éxtasis y libertad. Mientras tanto, el culto, por medio de rituales apropiados, debía mantener viva la memoria de aquellas antiguas costumbres y propagar la sombra de la profecía de su regreso. En la época inmemorial, hombres elegidos hablaron a través de sueños con los grandes primigenios que permanecían en sus mausoleos, pero entonces algo sucedió. La gran ciudad de roca de R'lyeh, con sus monolitos y sepulcros, se hundió bajo las aguas, y esas profundas aguas, resguardadas bajo el velo primordial a través del cual ni siquiera el pensamiento puede pasar, había interrumpido la espectral comunión. Pese a ello, la memoria nunca murió, y los altos sacerdotes dijeron que la ciudad se elevaría de nuevo cuando las estrellas estuvieran en una posición correcta. Entonces salieron de las profundidades los negros espíritus de la tierra, enmohecidos y sombríos, y llenos de vagos rumores recogidos en las cavernas de las olvidadas profundidades marinas. El anciano Castro, después de decir lo anterior, ya no se atrevió a hablar mucho más. Se interrumpió abruptamente y no hubo persuasión o sutileza que pudiera sonsacarlo a continuar. Curiosamente, también se negó a mencionar el tamaño de los primigenios, del culto,
declaró que pensaba que su fuente estaba en alguna parte del desierto intransitable de Arabia, en donde Irem, las ciudades de las columnas, sueño oculta e intocable. No había un punto de contacto en el culto europeo a las brujas y era prácticamente desconocido más allá de sus integrantes. Jamás libro alguno había siquiera insinuado su existencia, aunque los chinos inmortales decían que existían dobles mensajes en el Necronomicon del árabe loco Abdul Ahasfed, el cual los iniciados podían interpretar cada cual a su modo, en especial el tan discutido dístico: no está muerto aquello que eternamente puede yacer, y con el paso de los extraños eones, incluso la muerte podría morir. Legras, profundamente impresionado y no poco desconcertado, preguntó en vano acerca de las afiliaciones históricas del culto. En apariencia, Castro dijo la verdad cuando mencionó que era un absoluto secreto. Las autoridades en la Universidad de Tulane fueron incapaces de iluminarlo con respecto del culto o la imagen y ahora, el detective había llegado a los peritos más experimentados en el país y se había topado solo con el relato del episodio groenlandés del profesor Webb. El interés desenfrenado que la historia de Legras suscitó durante la asamblea corroboraba cómo fue por la estatuilla. Quedó replicado en la correspondencia subsente de aquellos que asistieron, aunque se hizo escasa mención en las publicaciones formales de la sociedad. La cautela es de lo primero que se preocupan quienes están acostumbrados a enfrentarse ocasionalmente con la charlatanería y la impostura. Legras le prestó la estatua al profesor Webb durante un tiempo, pero a la muerte de este último le fue regresada y permanece en su posición, donde yo la vi no hace mucho. En verdad, es una cosa terrible y sin lugar a dudas similar a la escultura onírica hecha por el joven Wilcox en trance. No me sorprendió que mi tío se mostrara emocionado por el relato del escultor, porque ¿qué pensamientos deben tener el lugar al escuchar? Luego de conocer lo que Legras había descubierto acerca del culto de un joven sensible, que había soñado no solo con la figura y los jeroglíficos idénticos de la imagen encontrada en el pantano y la tableta diabólica de Groenlandia, sino que también en sus sueños le habían llegado menos 3 de las palabras precisas de la fórmula repetida tanto por los esquimales diabolistas como por los mestizos en Luisiana. El inmediato comienzo que el profesor Angel dio a una investigación de la mayor minuciosidad era, lógicamente, natural. En privado, desde luego, yo sospechaba que el joven Wilcox, habiendo escuchado acerca del culto de una manera indirecta, inventó aquella serie de sueños para aumentar y perpetuar el misterio a expensas de mi tío. Las crónicas de los sueños y los recortes guardados por el profesor, por supuesto que eran una corroboración sólida de que no era así, pero el racionalismo de mi mente y la extravagancia de todo el tema me llevaron a adoptar las que yo consideré las más sensatas conclusiones. Así que, luego de haber estudiado con rigor el manuscrito una vez más y correlacionado las notas teosóficas y antropológicas con el relato que Legras hizo acerca del culto, emprendí un viaje a Providence para visitar al escultor y darle la amonestación que consideraba apropiada por haber hecho tan desfachatada impostura ante un hombre instruido, más ya entrado en años. Wilcox aún vivía solo en el edificio de Fleur de Lis de la Thomas Street, una horrenda imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII, que mostraba su fachada de escayola en medio de las precisas casas coloniales en la añeja colonia y a la sombra misma de la cúpula georgina, mejor hecha de todos Estados Unidos. Lo encontré trabajando en sus aposentos y de inmediato, a juzgar por las muestras de su obra que estaban diseminadas por todos lados, concedí que su genio en verdad era profundo y auténtico. A mi parecer, algún día será reconocido como uno de los grandes decadentes, pues ha materializado en arcilla, y en algún momento habrá de replicarlas en mármol. Esas pesadillas y fantasías que Arthur Machen evoca en su prosa y que Clark Ashton Smith hace visibles en verso y en pintura. Sombrío, enclenque y de aspecto un tanto desaseado, se volvió lánguidamente tras mi llamado a su puerta y me preguntó que qué quería, sin levantarse de su asiento. Entonces, al decirle quién era, mostró cierto interés, pues mi tío había incitado su curiosidad al investigar sus raros sueños, mas nunca le explicó el móvil detrás de aquel estudio. No le ofrecí más datos sobre este particular,
sino que, con la mayor sutileza posible, busqué que fuera él quien mostrara sus cartas. Al poco rato, quedé convencido de su absoluta sinceridad, pues hablaba de aquellos sueños de una manera que nadie podría tomar por otra cosa. Estos y sus residuos subconscientes influyeron su arte de manera profunda. Me mostró una estatua inmunda cuyos contornos casi me hicieron estremecer debido a la potencia de su tétrica alusión. El escultor no podía recordar si vio el original de esta cosa, excepto en su propio bajorrelieve, esculpido mientras soñaba, pero las líneas se habían formado bajo sus manos sin que él pudiera sentirlas. No había duda, era la forma gigante de la que había parloteado en su delirio. Muy pronto dejó en claro que él no sabía cosa alguna acerca del culto secreto, salvo porque la inalcanzable prédica de mi tío le había presentado y, de nuevo, cavilé sobre alguna otra manera a través de la cual le hubiese sido posible recibir aquellas extrañas imágenes. Habló de sus sueños de una manera desconcertantemente poética, haciéndome ver, de forma terrible y vívida, la húmeda ciudad ciclópea de roca verde y llena de limo, cuya geometría, según me reveló, parecía ser del todo absurda, y haciéndome escuchar, con expectación atemorizada, el incesante llamado de naturaleza medio psíquica que provenía del subsuelo: Cthulhu Fhtagn, Cthulhu Fhtagn. Aquellas palabras formaban parte de ese horrendo ritual que hablaba de la vigilia entre sueños de Cthulhu, quien permanecía muerto en su bóveda rocosa localizada en Roulier, y me sentí profundamente alterado a pesar de mis fundamentos racionales. Wilcox, estaba yo seguro de ello, había escuchado del culto de alguna manera casual y pronto lo había olvidado en medio del volumen de sus lecturas y figuraciones igualmente extrañas. Más tarde, en virtud de su pura espectacularidad, había hallado su expresión inconsciente a través de sueños, en el bajorrelieve y en la estatua terrible que yo observaba en ese momento, de tal manera que su impostura ante mi tío había sido muy inocente. El joven era de un tipo al mismo tiempo afectado y un poco maleducado, características que nada me agradaban, pero ahora estaba yo lo suficientemente dispuesto a admitir tanto su genio como su honestidad. Me despedí de él amigablemente y le deseé todo el éxito que prometía acarrearle su talento. El asunto del culto siguió fascinándome y a veces fantaseaba con alcanzar fama personal a partir de mis investigaciones acerca de su origen y conexiones. Visité New Orleans, hablé con Legras y otros que, antaño, habían formado parte del grupo de asalto. Vi la perturbadora estatua e incluso interrogué a cuantos de los reos mestizos aún vivos pude hallar. Por desventura, el viejo Castro había muerto hace varios años. Lo que ahora escuchaba de primera mano y de manera explícita, aun cuando en realidad no eran más que una confirmación detallada de lo que mi tío había escrito, me emocionó de nuevo. Me sentía seguro de que estaba tras el rastro de una religión bastante real, muy secreta y sumamente antigua, cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo notable. Mi actitud era todavía de un materialismo absoluto. Cuánto desearía que aún lo fuera. Por eso descartaba, con una perversidad casi inexplicable, la coincidencia entre las notas de los sueños y los extraños recortes del periódico recolectados por el profesor Angel. Algo que comencé a sospechar y que ahora temo corroborar es que la muerte de mi tío fue todo menos natural. En los hechos, cayó de una callejuela estrecha en la colina, una que viene desde un antiguo muelle atestado de mestizos extranjeros, luego de que un marinero negro lo empujara sin darse cuenta. Imposible para mí olvidar que los integrantes del culto en Luisiana formaban una mezcla de razas y tenían oficios marítimos. No me habría sorprendido estar ante un hecho que revelara más acerca de sus métodos, ritos y creencias, todos de naturaleza secreta. Legras y sus hombres, es cierto, fueron dejados en paz, pero en Noruega, cierto marinero que presenció algo extraño ahora está muerto. Era posible que las pesquisas más metódicas de mi tío, luego de que encontrase los datos del escultor, no hubiesen llegado a oídos siniestros. Yo creo que estaban al tanto de que el profesor Angel sabía demasiado, o que seguramente estaba en la pista correcta para descubrir demasiado. Si voy a terminar como él, eso todavía está por verse, pues ahora yo sé mucho más.